¿Alguna vez viste los videos de lo que hacen con los motores diésel en desarmaderos europeos? Esos videos virales donde les meten tornillos en las tapas de válvula, donde cortan las correas con el auto funcionando. Estos videos aparentemente chistosos, aparentemente rentables para alguna parte del mundo, para otra parte del mundo representa sufrimiento, dolor, quizás el sueño de miles de personas que algún día anhelan viajar de manera más cómoda, tener su auto propio. Si te dijera que existe un país en el mundo donde casi el 90% de todos sus autos son de la marca Mercedes-Benz, seguramente pensarías que este país es una potencia económica tremenda, en donde todos sus habitantes tienen un poder adquisitivo por encima de la media y son todos capaces de comprarse un auto de lujo. Pero la respuesta es todo lo contrario y estoy seguro que te sorprenderá. Bienvenido a un nuevo video de Andresito. En el año 1982, Mercedes-Benz sacó un exitoso auto llamado Mercedes-Benz W201, también conocido y más famoso por el nombre de Mercedes-Benz 190. Este lujoso auto tenía una potencia de 126 caballos de fuerza, algo bastante aceptable para lo que era la época, freno a disco en las 4 ruedas, ABS y sobre todo esa insignia tan hermosa de Mercedes-Benz que te distingue como una persona de clase media alta, una persona que puede llegar a adquirir ese lujo. Este precioso auto en países como Bélgica, Alemania, España tuvo mucho éxito, incluso corrió muchos rallies, incluso tuvo muchas modificaciones que lo hacían realmente deportivo. Era un lindo auto para condiciones bastante extremas. Pero como siempre, los países devoradores del consumo como Estados Unidos, que son países que lideran las tendencias del mercado, le bajaron el pulgar a este 4 cilindros y las ventas en Norteamérica realmente fueron un desastre. Mercedes-Benz 190 se fabricaron 1.800.000. Una cifra que no es tan mala, pero tampoco podemos decir que es muy buena comparada a otros exitosos autos. Pero ya recordemos que entrando a los 90 en Europa se empezó a promulgar mucho las leyes ambientales y este tipo de autos, que en su mayoría eran motores diésel, empezaron directamente a ser obsoletos o a hacer prohibida su circulación. Era necesario comenzar a deshacerse de estos obsoletos Mercedes-Benz, estos obsoletos dinosaurios viejos que ya no servían. Ya me imagino que más o menos vas entendiendo cómo existe un país donde todos sus autos son Mercedes-Benz. Estamos hablando de Mauritania, un país ubicado en África y uno de los lugares donde existe la mayor pobreza del mundo. Este país africano lamentablemente siempre tuvo una economía muy débil, una política muy corrupta y la mayor parte de su población es árabe. Imagínate que fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud y hasta hace muy pocos años el 30% de las personas vivían solamente con $1 por día. La verdad que una pobreza totalmente extrema. Entonces es imposible que los millones de habitantes de este pobre país tuvieran un auto tan lujoso. ¿Cómo fue que llegaron a parar Mercedes-Benz, que alguna vez fueron símbolo de lujo, a un país tan pobre? La mayoría de estos autos entraron desde Marruecos, donde países como España buscaban deshacerse de estos cacharros que ya para ellos eran viejos. Así también entraron en barco miles de autos desde Bélgica y de Alemania. Muchos de los mauritanos, habitantes de este país, veían las publicidades de Mercedes-Benz en las revistas, en las teles. Se hablaba de este auto, que era un auto muy lujoso, un auto muy exitoso, y soñaban con algún día, aunque sea subirse a un taxi Mercedes-Benz 190 y sentir lo que era el lujo y la comodidad. Ahora imagínense que estaba llegando en barco millones de estos autos y ellos podían adquirirlo por un precio que nada que ver al que se vendía en Europa. Y bueno, ya en los 90 entraron en vigor todas las leyes ambientales, se prohibieron la circulación definitivamente de estos Mercedes, así como también de muchos Peugeot, etcétera. Muchos autos que son leyenda, Peugeot 405, todos autos diésel. Adiós. ¿Qué va a pasar con todos estos autos, no? Así, el precio de estos Mercedes-Benz en Europa comenzó a bajar de una forma impresionante. Ya nadie quería tener este auto. Ya
pasó de moda. Moda rápida, ¿no? Consumimos, se pasó la moda, listo, pasemos a otro coche. Es por eso que los dueños de los desarmaderos, de los cementerios de auto, ganaban más plata vendiéndolo a Marruecos que guardando este auto o venderlos por repuestos o lo que sea. No, mejor lo vendemos a Marruecos o lo mandamos en barco desde Bélgica a Alemania y que vaya a parar a donde sea. Nosotros nos queremos deshacer de este problema directamente. Y así empezaron a llegar de a miles, autos desde Bélgica sobre todo. El problema es que no muchos estaban en perfectas condiciones. ¿Alguna vez viste los videos de lo que hacen con los motores diésel en desarmaderos europeos? Esos videos virales donde les meten tornillos en las tapas de válvula, donde cortan las correas con el auto funcionando. Estos videos aparentemente chistosos, aparentemente rentables para alguna parte del mundo, para otra parte del mundo representa sufrimiento, dolor, quizás el sueño de miles de personas que algún día anhelan viajar de manera más cómoda, tener su auto propio. Fíjense cómo es esto, ¿no? En algunos lados del mundo se ríen de meter tornillos en los motores, en otros directamente y lamentablemente sufren mucho. Y así llegaron millones de estos Mercedes-Benz que forman parte del ADN de este país. Es algo histórico, es más o menos como el Ford Falcon en Argentina, un auto histórico que le dio mucha alegría a la gente, que les cambió la vida directamente, les dio la posibilidad de tener un auto de lujo y ellos poder usarlo. El pueblo mauritano estaba muy agradecido a la vida de poder tener un Mercedes-Benz. Mucha gente afirma que se compra un Mercedes-Benz teniendo incluso la plata para comprarse otro auto, pero saben que este auto jamás se va a romper y que su mecánica es muy sencilla, sobre todo en los autos diésel. Lo interesante de todo esto, y en esto sí como argentino me siento muy identificado, es que en Mauritania no se consiguen casi repuestos para este Mercedes-Benz. No hay ninguna fábrica que ya haga repuestos para este auto, y es por eso que recurren a usar muchos injertos, sobre todo en la parte electromecánica, que es por ahí la que más falla. También me imagino que se sentirán identificados países como Cuba, que no desechan absolutamente nada, y lo que ya parecía obsoleto, de vuelta vuelve a vivir. De vuelta le damos una segunda oportunidad, así como los videos que a veces circulan de la Ford Ranger con motor de Ford Falcon. A mí esto me pone orgulloso, a pesar de que quizás a mucha gente le dé vergüenza por la parte económica, pero hay que pensar que para hacer estas cosas realmente se necesita ingenio. No es ingenioso comprar, tirar, cambiar motor, swap o todas las palabras esas que hoy se han puesto de moda. Ingenioso es volver a darle una segunda oportunidad y respeto a la gente que también esto les da vergüenza. Como te había mencionado, muchos de estos Mercedes tenían motores diésel, motores muy nobles, de bajo desgaste y sobre todo, hasta hace poco tiempo seguía siendo el combustible más económico de usar. Hoy el precio Mauritania de un Mercedes-Benz 190 1985 más o menos ronda los 3.000 euros. Una absoluta locura, un precio que en ningún lado del mundo te lo van a pagar. Pero este auto, como siempre sé decir, se ha hecho un refugio de valor. Tenés este auto, en 10 años sabés que va a valer más. Más o menos como una Ford F100 acá en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Son autos que tienen mucha historia y contra la historia no hay nada que hacerle. Así que ya sabes, existe un país donde el 90% de los autos son Mercedes-Benz. Quizás es la primera vez que escuchaste eso y si fue así déjamelo en los comentarios porque a mí me encantó saber esto. En pocas palabras, Mauritania terminó siendo el cementerio de los autos europeos. En fin, te mando un abrazo grande, espero de todo corazón leer tu opinión. ¿Qué pensás acerca de este video, de las cosas que hemos hablado y de cómo funciona la economía de este mundo? Un abrazo grande, adiós.